Si quieres vencer a tu enemigo, tienes que conocerlo primero. Sun Tzu. Bueno, quizá esta frase es un poco bestia en este contexto, pero no le falta razón en que para poder manejarte con lo que quieres dominar, tienes que conocerlo bien primero. Porque si no, es probable que termines dando palos de ciego y en vez de pulsar el botón que va a hacer lo que estás buscando, te pones a pulsar botones y a ver qué pasa. Pero mejor, 1, 2, 3 al escondite inglés. En este vídeo voy a daros unos cuantos datos que son muy importantes para entender la información del resto del curso. Así que poned bien la oreja. El sonido es una onda, y una onda es un movimiento de energía que se propaga en un medio. Una manera de que os hagáis una idea de cómo se propaga es viendo las ondas que se forman en el agua al caer una piedrecita. Solo que, en vez de en círculos, que serían 2 dimensiones, se propaga en 3 dimensiones, en esferas. La energía empuja a las moléculas del medio moviéndolas en el espacio. Esas moléculas empujan a las contiguas, y esa cadena se va repitiendo hasta que la energía se gasta. En el caso del funcionamiento de nuestro aparato auditivo, ese medio es idealmente el aire, pero se propaga también en agua, en piedra, en madera, en otros medios, vamos. La manera en que se propaga en cada medio es diferente. Por ejemplo, en el agua a 25 grados su velocidad sería de 1593 metros por segundo. Sin embargo, en el aire, que es lo que más nos importa, a 20 grados y una atmósfera de presión se mueve a 343 metros por segundo. Vamos a ver ahora las propiedades que tiene esta onda que nos trae de cabeza. En este gráfico podéis ver representada una onda. El eje X representa el tiempo, y el Y el espacio que esa energía ha desplazado a las moléculas del aire. Si vemos más movimiento en este eje, es que la onda es más fuerte. La diferencia entre el punto más alto y el más bajo es lo que llamamos amplitud, y viene a ser como el volumen del sonido. Cuando la energía empuja a las moléculas del aire, la fase es positiva, y cuando vuelven por inercia a su punto inicial, la fase es negativa. Ahí tenemos otra propiedad muy importante, la fase. En una onda sola no nos va a decir nada, pero en su relación con otras ondas va a afectar muchísimo al resultado. Lo veremos después. En el eje Y podemos ver que la onda comienza, y tras un pequeño recorrido vuelve a su punto inicial, y continúa. Es un evento periódico o cíclico. Por eso a este recorrido lo llamamos ciclo, y medimos las veces que se repite en un segundo en hercios. Esta es la frecuencia del sonido. Un hercio, un ciclo en un segundo. 100 hercios, 100 ciclos en un segundo. 1000 hercios, bueno, ya lo habréis entendido. La duración es otra propiedad que no creo que haya que explicar. Es el tiempo en el que el sonido se mantiene. Y nos falta una característica, y es que si cogemos un sonido de, por ejemplo, 440 hercios, como este, lo comparamos con esto, o esto, el timbre es el que nos hace distinguir entre un sonido u otro. Y es que aunque la frecuencia fundamental que estamos escuchando es 440 Hz en todos los casos, existen frecuencias que se suman a esa y que son consecuencia de cómo emite un determinado instrumento el sonido, los armónicos. Así que ya tenemos amplitud, que es el volumen del sonido, fase, que luego os cuento, frecuencia, que es el tono, duración, que es lo que se mantiene en el tiempo, y timbre, que es la identidad. Vamos a ver un poquito más en profundidad todo esto. La respuesta en frecuencia del oído humano se redondea en el famoso 20-20. De 20 Hz el sonido más grave a 20 kHz el más agudo. Aunque tenéis que saber que por debajo de los 50 Hz aproximadamente, el sonido se siente con toda la estructura corporal más que oírse con los oídos. Y por encima de 16 kHz, poca gente es capaz de oírlo. Vamos a poner unos ejemplos. Esto es un tono de 100 Hz. Estos son 440. Que es el La situado a la derecha del Do central del piano, según la ISO 16 de 1975, nota de referencia para la afinación de instrumentos. Esto es 1 kHz. Esto 5 kHz. 10, 15, 20... Según hemos ido subiendo la frecuencia de este tono, se ha ido convirtiendo en más agudo, pero es seguro que aunque no he variado la amplitud de la onda, su volumen, habéis sentido unas frecuencias más molestas que otras. Esto es porque la respuesta del oído humano no es plana. Según los estudios de Fletcher y Munson, se comprobó que la sensibilidad del oído humano a las frecuencias entre 2 y 7 kHz aproximadamente era mucho mayor que la sensibilidad a las frecuencias por debajo de 500, y esta diferencia aumentaba considerablemente a medida que vamos bajando. Esta gráfica es lo que llamamos curvas isofónicas, y en ellas vemos la amplitud a la que tenemos que emitir las diferentes frecuencias para que las percibamos como al mismo volumen.
Un detalle más a tener en cuenta con esta propiedad es que el sonido es más direccional cuanto mayor sea su frecuencia. Como os dije en el anterior vídeo, la posición ideal de los altavoces, entre otras cosas a tener en cuenta, es con los tweeter apuntando justo a los oídos para no perder detalle. Esto es igual de importante en equipos que podáis tener en casa como home cinemas o similares. Pero os daréis cuenta de que el altavoz de graves de un equipo, ya sea de estudio o de home cinema como hemos comentado, suele estar en el suelo. Y esto es porque los graves se emiten en todas direcciones, y ese altavoz no tiene por qué estar apuntando a ningún sitio en concreto. Lo vamos a escuchar igual de bien. He dicho antes que la fase en una onda sola no es que tenga mucha importancia, la verdad, pero sí la tiene al relacionarse con otras ondas. Y es que la diferencia de fase entre dos ondas puede hacer que el sonido se refuerce o que se anule completamente. Sí. Os explico. Partimos de dos ondas de la misma frecuencia y amplitud. Si esas ondas están en fase, es decir, están igual, parten del mismo punto para que me entendáis, esas ondas se suman produciendo una onda del doble de volumen, el doble de amplitud. Si están 90 grados desfasadas, sumarán solo 3 dB, pero si están 180 grados desfasadas, se anulan por completo. Flipante, ¿verdad? Vale, vamos a comprobar lo que acabamos de hablar de las fases. Aquí tengo un tono que lo tengo enrutado a dos canales. Si uno de los canales lo desmuteo, tenemos que el tono está a 12 dB y por tanto llega a máster a 12 dB. En el otro canal tengo la misma señal y está en fase. Por lo tanto, se suman. Si antes estaba a menos 12, ahora al ser dos señales de la misma amplitud y misma fase, se suman creando una señal nueva de 6 dB más. Pero si yo ahora a una de las dos le cambio la fase 90 grados y refresco aquí el medidor, vemos que ahora está a menos 9, 3 dB menos. Pero, oh sorpresa, si de repente en vez de 90 son 180 grados, a la porra, la señal desaparece. Y esto en dos señales simples iguales. En el caso de señales complejas y diferentes, como las que pueden estar capturando dos micrófonos a diferente distancia de la fuente, el festival de desfases, reduciendo frecuencias, ampliando otras, puede ser una risa. Tened esto en mente y ya veremos más cuando grabemos diferentes instrumentos. Respecto a la amplitud, nuestro oído responde de una manera exponencial al aumento del sonido. Un cambio exponencial en la potencia del sonido es percibido por nuestros oídos como lineal. Así que cuanto más alto sea el nivel del sonido que estamos oyendo, cada vez más potencia hará falta para que percibamos como escalones iguales. Un cambio de potencia de 1 a 10 vatios es percibido en volumen igual que un cambio de 10 a 100 vatios, o uno de 100 a 1000 vatios. Fijaos la diferencia entre 9 vatios, 90 vatios, 900 vatios para que percibamos como un salto igual de volumen. Esto quiere decir que la diferencia de escala de presión de aire mínimo que podemos escuchar al máximo que podemos soportar es enorme. De hecho, la variación entre el sonido más tenue y el más fuerte que podemos escuchar es de 1 a 1 billón. Habría que usar números muy grandes y muy separados entre sí para abarcar dos puntos entre los que notamos diferencia. Por eso usamos los decibelios, que al ser una medida logarítmica simplifican esta tarea. Para que os hagáis una idea, un aumento de 6 decibelios es el equivalente a una sensación del doble de volumen. Y esto se cumple siempre, en cualquiera de las escalas, a diferencia de lo que pasaba en vatios como hemos visto antes. Pero no todos los dB son iguales. Si medimos la presión del aire, medimos en dB SPL. Y tendremos una escala que iría de 0, que es el umbral de audición, prácticamente silencio si lo preferís, a los 140 decibelios, que es el umbral de dolor. Ya sé que me vais a decir. Pero es que acabas de decir hace nada que no oímos por igual todas las frecuencias. ¿Cómo va a servir esa escala de presión si dependemos tanto de la frecuencia del sonido? Muy agudos. Como el oído no funciona igual para unas frecuencias como para otras, como hemos visto antes, la presión sonora de 140 decibelios, dolor, no puede ser igual con 100 Hz que con 5 kHz. Por eso los dB SPL se diferencian en la ponderación. A, B, D, C o D, dependiendo del rango de frecuencias importantes en esa medición. Si lo que medimos es la señal del sonido en un sistema de grabación analógica, tendremos el dBu, donde la U es la referencia y se llama unidad. Esa unidad, o 0 dBu, es el llamado nivel de línea, 775 milivoltios, y que es el nivel al que funcionan óptimamente los aparatos analógicos electrónicos, como los previos de micrófono, los compresores, los ecualizadores, etcétera, etcétera, etcétera. A diferencia de los 0 dB SPL, que querían decir que no había sonido, los 0 dBu
quieren decir que la señal está inalterada, es decir, ni amplificada ni atenuada. Si recordáis esto, esa señal viaja por un cable hasta el preamplificador, que como su nombre indica, preamplifica la señal a nivel necesario para trabajar con ella. Este es el nivel al que tiene que subir el previo la señal del micrófono para que el resto de la cadena pueda trabajar bien. Esta referencia era súper importante cuando todo el proceso se hacía en analógico. Como ahora trabajamos mucho más en el entorno digital, hay que establecer otra medida que tenga una relación directa con los 0 dBu y que nos sirva de referencia en el mundo digital. En vez de 0 dBu, en digital tenemos los 0 dB FS, Full Scale, que sería el nivel máximo al que se puede representar la onda. A partir de ahí tendríamos la indeseable para la mayoría distorsión digital, que creedme, nos conviene evitar porque no es nada bonita ni atractiva como lo podía ser la distorsión armónica analógica. ¿Seguro que no es atractiva? No lo es en el proceso de captación porque nos cargamos la señal. Bueno, pues ya lo veremos en otro vídeo. El 0 dBu se corresponde con los menos 18 dBFS, lo que quiere decir que cuando antes se trabajaba a 0 dB y la circuitería analógica nos permitía apretar la señal unos cuantos dBs más para arriba, provocando esa codiciada distorsión armónica analógica, en digital trabajaremos a menos 18 dBFS, para tener esos 18 dBs que nos permitan respetar la dinámica y los transitorios de la onda original y tenerlos de margen a la hora de procesar el sonido. A este margen se le llama headroom. Vale, en digital se trabaja con eso de dBFS y tal, pero ¿cómo ha llegado el sonido de ser aire a electricidad y de ahí a ceros y unos? El paso de aire a electricidad lo hablaremos cuando lleguemos a los micrófonos y los altavoces. Pero ahora os voy a explicar cómo se convierte el sonido en datos digitales. No sé si alguna vez habéis jugado a unir los puntos. Si veis este dibujo, solo con los puntos vuestro cerebro os hace ver que hay un violín, porque hay suficiente información para que lo veáis, aunque esté representado solo por puntos. Con suficientes puntos tendríamos una imagen que a nuestros ojos sería indistinguible de la señal original. Esa es la idea detrás del muestreo digital. Hay que tomar muestras de la onda de sonido suficientes como para que nuestro oído no la distinga de la original. Pero ¿cuántas muestras son suficientes? Imaginaos que tenemos una onda de 10 Hz y decidimos muestrarla a 1000 muestras por segundo. Tendríamos 100 puntos por cada ciclo. Guay, ¿no? Ahora, con las mismas muestras, vamos a muestrear una onda de 100 Hz. Ya no se ve tan guay. Vemos que cuanto mayor sea la frecuencia, más muestras necesitamos. Y hemos visto que el oído humano llega hasta los 20.000 Hz. ¿Cuántas muestras harán falta? Según el teorema de un señor que se llamaba Nyquist, para representar fielmente una onda periódica como es el sonido, habría que muestrearla al menos con el doble de la frecuencia máxima a la que llegara esa señal. Es decir, que para muestrear fielmente los hasta 20 kHz que es capaz de captar el oído humano, habría que muestrear al menos a 40 kHz. Pero eso no bastaría, porque tendríamos muestreado el eje X, pero ¿qué pasaría con el eje Y? Esto es el llamado bit depth, o profundidad de bits. Hemos visto antes que la diferencia entre el sonido más débil y el más fuerte que podemos soportar es de 140 dBs. Con una resolución de 16 bits, que es como se codifica el sonido, por ejemplo, en un CD, tendríamos 96 dBs de rango dinámico, que está genial. Prácticamente toda la música que hayáis escuchado que estuviera digitalizada estaría en 16 bits. Si tuviéramos 24 bits de resolución, podríamos plasmar hasta 144 dBs de rango dinámico, que es igual al que tenemos en el oído. Y por debajo de los 16 bits tenemos, por ejemplo, los 8 bits, que es el típico sonido de los videojuegos retro. Escuchad lo que pasa si simulamos el muestreo de un sonido a diferentes frecuencias y profundidad de bits.
Las cifras que debemos conocer a la hora de la conversión son que si el audio va a ser para música, el archivo tiene que estar a 44,1 kHz y 16 bits de resolución, y 48 kHz y 16 o 24 bits si es audio para imagen. La conversión es trabajo de los conversores, lógicamente. Analógico-digitales cuando se pasa de analógico-digital y digital-analógico cuando se pasa de digital-analógico. De la calidad de esos conversores a la hora de muestrear o reconstruir va a depender la calidad del sonido. Todos sabemos que no es lo mismo traducir con el Google Translator a que lo haga un traductor profesional, ¿no? Pues pasa algo parecido con este caso. Bueno, sé que es mucha información, pero es necesario que la entendáis para no haceros un lío cuando veamos otras cosas chulas un poco más adelante en este curso. Espero que os haya gustado, que hayáis aprendido y nos vemos en el próximo vídeo.